Hay muchas cosas, muchas, que el demonio puede imitar, muchas que puede falsificar. El demonio puede falsificar milagros, por ejemplo. Cuando llegaron los misioneros a estas tierras, donde los indígenas adoraban a demonios en forma de ídolos, muchos de los indígenas se resistían a creer porque habían visto cantidad de prodigios, de milagros que habían sucedido por invocación a esos ídolos. La gente, a través del espiritismo, por ejemplo, con José Gregorio Hernández, a través de la nueva era, a través de brujería, logra milagros. Son falsificaciones con las que Dios pone a prueba el corazón humano. Porque los demonios realizan esas falsificaciones para que nosotros no creamos en Dios, para confundirnos. El demonio puede falsificar casi todos los dones de Dios. Puede falsificar sanaciones, puede falsificar don de lenguas, puede falsificar profecías. El demonio puede falsificar muchas cosas. Pero el perdón de corazón, el perdón y el amor al enemigo, esto no lo puede falsificar el enemigo. Esto no lo puede falsificar el demonio. Por eso, en el perdón brilla especialísimamente el poder de Dios. Porque el perdón de corazón es una obra que Dios y solamente Dios puede realizar. Solo el Señor produce el milagro del perdón en nuestras vidas. Repito entonces esa primera enseñanza de este día. El demonio puede falsificar muchas cosas de Dios. Prodigios, sanaciones, profecías, cosas extrañas, maravillosas, atrayentes, don de lenguas, puede falsificar muchas cosas. Pero un corazón que se arrepiente para pedir perdón y que confía en la misericordia divina, eso no lo puede falsificar. Y un corazón que con toda verdad y con todo su ser perdona a otro, eso no lo puede falsificar. El perdón es una prerrogativa divina, es una señal maravillosa de aquello que solo Dios puede hacer. Por eso, si una persona tiene una gran inteligencia, es posible que tenga a Dios muy cerca o de pronto lo tenga muy lejos. Porque uno puede tener una gran inteligencia y estar muy lejos de Dios. Si una persona tiene una gran salud o la recupera, es posible que tenga a Dios cerca o es posible que no. Si una persona canta de una manera bellísima, es posible que tenga a Dios cerca o es posible que no. Pero si una persona tiene perdón en el corazón, tiene a Dios. El que tiene perdón en el corazón, tiene a Dios. Es una señal inequívoca. Y el perdón se tiene de dos maneras: como perdón que pedimos o como perdón que damos. Y cualquier una obra que solo Dios puede hacer. Y de eso es de lo que queremos hablar. Cómo la presencia del perdón es la gran visita de Dios a nuestra vida. Y cómo a través de esa visita el Señor transforma y renueva todo lo que somos. Y es maravilloso ver cómo el Señor revienta cadenas cuando el perdón llega. Es maravilloso, maravilloso. Y yo quiero que en este día usted experimente cómo se totean esas cadenas, cómo se revientan y cómo usted empieza a experimentar salud, paz, gozo, descanso,
Es impresionante lo que trae Dios a través del perdón. Le repito, si usted tiene grandes dones, riquezas, prosperidad, trabajo, inteligencia, o estudios, carismas, predicación, una vocación sacerdotal o religiosa, todo eso puede ser muy bello, pero todo eso puede estar vacío. En cambio, cuando una persona tiene perdón en el corazón, tiene a Dios. Tiene a Dios. Ahí está vivo Dios. El perdón, hemos dicho, existe de dos maneras. El perdón que pedimos y el perdón que damos. Y hay que aprender estas dos maneras en ese orden. Cuando uno descubre la grandeza del don que es poder pedir perdón, entonces descubre la grandeza del don que es poder perdonar. Esos dos van unidos. Pero hay que descubrir primero la grandeza, la belleza, la transformación que trae Dios a través de eso que es pedir perdón. Pedir perdón no es fácil. Pedir perdón no es fácil, pero precisamente porque es difícil, nos abre la puerta a tantas cosas grandes. Por eso, vamos a empezar esta reflexión refiriéndonos a por qué es difícil pedir perdón. Las razones más importantes son 4. Pedir perdón es difícil, en primer lugar, porque supone humillarnos, porque supone bajar la cabeza, porque supone quebrantar la soberbia. Y eso nos cuesta trabajo. Nos queremos mucho, nos amamos mucho, y bajar la cabeza para pedir perdón es en cierto modo doblegarnos. Nos cuesta trabajo porque tenemos orgullo adentro. Y eso no es un secreto para nadie. Cuanto más orgullosa es una persona, más difícil es que pida perdón. Más difícil es. Cuanto más sencilla, cuanto más humilde es una persona, más fácil y también más sencillo le resulta pedir perdón. Primera razón por la que es difícil pedir perdón, porque todos tenemos orgullo en el corazón. Segunda razón, porque pedir perdón significa reconocer que me equivoqué y aprender entonces cómo era que tenía que haber hecho. Pedir perdón implica reconocer un error. No obré bien, no supe o no pude o no quise obrar bien. Y cualquiera de las tres cosas es muy difícil de reconocer. No supe obrar bien, entonces soy un ignorante. No pude obrar bien, entonces soy débil o soy enfermo. No quise obrar bien, entonces no soy tan bueno como quería. No soy tan bueno como creía. No soy tan bueno como me presentaba. Reconocer un error es bien difícil, porque implica reconocer que o no supe, o no pude, o no quise obrar bien. Sin embargo, vayamos viendo cómo a medida que vencemos estos obstáculos, va entrando la luz de Dios al corazón. El primer obstáculo dijimos que era la soberbia. Pero en el momento en el que tú quebrantas la soberbia y dices como el hijo pródigo, volveré donde mi padre. Aunque me trate como un jornalero, más tampoco merezco. Volveré donde mi padre. En el momento en que tú te arrepientes, en el momento en el que le das paso a ese arrepentimiento y quebrantas la soberbia, junto con la soberbia se va de ti lo más duro y lo más perverso y lo más poderoso del ataque del demonio. Si tú quiebras la soberbia, le quebraste la cabeza a la serpiente. Y eso es grande. Oiga, es que es maravilloso pensar
que nosotros, pobres seres humanos, a través de un acto tan sencillo como decir, reconozco que me he equivocado, somos más fuertes que el demonio. Somos más fuertes que el diablo. A veces la gente cree que para ser más fuerte que el diablo hay que ser sacerdote, hay que ser exorcista y hay que hacer una serie de oraciones. Para los casos de posesión diabólica puede ser así. Pero para vencer al demonio no se necesita todo eso. Lo que se necesita en primer lugar para vencer al demonio, y lo dicen exorcistas preparados y conocedores, lo que se necesita en primer lugar es la humildad. En el momento en el que tú dices, me equivoqué, en el momento en el que tú dices, obré mal, no soy tan bueno como parecía, no soy tan bueno como yo me creía, en el solo momento en que tú dices eso, has vencido a Satanás. Has quebrantado el poder del enemigo en tu vida. Luego dijimos, pedir perdón es difícil porque se supone admitir un error. No supe o no quise o no pude obrar mejor. Eso es difícil para cualquiera de nosotros. Es que no sabía cómo hacer las cosas mejor. Es que no quise hacerlo. Es que no pude. Sí sabía, pero no pude. Eso es difícil. Pero mira, el que reconoce los errores, aprende. Aprende. El que reconoce que no sabía, seguramente aprende cómo hacerlo. El que reconoce que no podía, seguramente encuentra ayuda. Y el que reconoce que no quería, seguramente encuentra gracia. Porque es la gracia de Dios, es la gracia del Espíritu la que transforma nuestra voluntad para que queramos el bien que antes no queríamos. Qué grande es el acto de pedir perdón. Aunque a todos nos cuesta un trabajo. Miren, en toda mi vida solo he conocido una persona que le fascine confesarse. Solo una persona. A los demás mortales nos cuesta un trabajo terrible. Terrible. Nos cuesta mucho trabajo confesarnos. Y buscamos explicaciones y buscamos disculpas para no confesarnos. Porque la confesión es el gran lugar donde uno dice, me equivoqué. Me equivoqué. No supe, o no pude, o no quise obrar mejor. Pero qué bueno, cuesta trabajo decir eso, pero qué bueno decirlo, porque si tú reconoces eso, si tú reconoces que no sabías, vas a aprender. Si tú reconoces que no podías, vas a encontrar ayuda. Y si tú reconoces que no querías, vas a encontrar gracia. Dios te dará luz, te dará fuerza y te dará gracia, para que de ahora en adelante sepas, puedas y quieras. Cuando pedimos perdón, hermanos, encontramos luz, fuerza y gracia. Luz, fuerza y gracia. El que sabe arrepentirse, el que sabe pedir perdón, está en una escuela maravillosa. Y en esa escuela cada vez se aprende más. Supongamos una persona que dura 30 años sin confesarse. Ese caso lamentablemente se da. Una persona que dura 30 años sin confesarse es una persona que dura 30 años repitiendo el mismo error o los mismos errores. Es muy posible. Y 30 años repitiendo el mismo error significa que has perdido demasiado tiempo de tu vida. Si en el año número 1 te hubieras arrepentido y hubieras encontrado que Dios te ayuda, que Dios te ilumina y que Dios te da gracia, te hubieras ahorrado 29 años de dolores, 29 años de heridas, 29 años de problemas o más. Llevamos 2 dificultades. Arrepentirse cuesta trabajo y pedir perdón cuesta trabajo porque todos tenemos soberbia y porque para arrepentirse hay que decir me equivoqué. Hay un tercer obstáculo para pedir perdón y se llama
el muro de las disculpas. En Jerusalén existe el muro de las lamentaciones. Pues parecido al muro de las lamentaciones es el muro de las disculpas. El muro de las disculpas es tan alto, que alcanza a taparle la cara a Dios. Es tan alto el muro de las disculpas que no te deja ver el amor de Dios. Cuando una persona está llena de disculpas y está llena de explicaciones y está llena de justificaciones, está vacía del abrazo de Dios, está vacía de la mirada de Dios, está vacía del amor de Dios. Así que algún día en tu vida tienes que preguntarte si quieres estar lleno de tus explicaciones, si quieres estar lleno de tus razones o quieres estar lleno de las razones de Dios. Yo personalmente he descubierto que es mucho más interesante, que es mucho más bello, que es mucho más alegre estar lleno de las razones de Dios. El muro de las disculpas es tan alto que no te deja ver a Dios, que no te deja encontrar a Dios, que no te deja disfrutar a Dios. El muro de las disculpas es tan alto que también le puedes dar un nombre: cárcel. Es una cárcel. Además, nuestras disculpas y nuestras explicaciones solo sirven para una cosa: para dejarnos en el mismo punto donde estábamos. Mientras que el perdón, de esto vamos a hablar más adelante, te transporta, te lleva, te mueve, te cambia. La disculpa te atornilla, te clava, te congela. Las disculpas te dejan ahí donde estabas. El arrepentimiento y sobre todo el perdón, que es regalo de Dios, te lleva a lo que tú quieres ser. Las disculpas te dejan clavado en lo que tú eres. El perdón te lleva a lo que tú quieres ser. Miremos ejemplos de esto. Cuando una persona se disculpa, normalmente inculpa a otro. Como niños chiquitos, la mayor parte de nosotros nos disculpamos culpando a otros. Y esto se ve en la confesión. ¿Cuántas veces el sacerdote tiene que decirle a alguna señora: por favor, ya no confiese más a su esposo? O mejor dicho, mándele decir que ya lo absolví. Las disculpas casi siempre son para inculpar al otro. Y por eso no nos hacen bien. Además, las disculpas son para declararnos inocentes. Como aquella señora del programa cómico, ¿no? Que estaba en un juzgado y dice: su señoría, le dice al juez, soy inocente con atenuantes. Así queremos ser nosotros ante Dios, inocentes con atenuantes. Y qué lindo que de veras fuéramos inocentes. Pero en primer lugar es una mentira que seamos inocentes. Y en segundo lugar, ¿sabes qué es muy triste ser inocente? ¿Y por qué? ¿Por qué será triste ser inocente? Porque mira, el que llega donde Jesús y le dice: Jesús, estoy herido, siente la mano de Jesús. El que llega donde Jesús y le dice: mira, Jesús, no me pasó nada, entonces Jesús dice: bien, me voy a atender a otro. Es muy triste ser inocente. El inocente se queda sin la caricia de Jesús. El que se presenta como inocente se queda sin la mirada de Jesús. El que se presenta como inocente se queda sin el beso de Jesús. Jesús reserva sus besos, su tiempo, su abrazo, su caricia para el que se reconoce culpable. Y tú sabes que esto no es ningún invento, está en el Evangelio. No he venido a llamar a los... Ah, no. Muy terrible ese Cristo. Señor, sánala. Sánala, Señor.
¿Cómo es? No he venido a llamar a los, sino a los pecadores. Si viene Jesús en persona viene, está en Bogotá o qué sé yo, o está en donde sea. Viene Jesús, ¿y a quién va a atender? A los pecadores. Ay, sí, anóteme, sí, yo soy pecador, ¿verdad? Yo soy pecador. Con tal de ver a Jesús. Pero si viene Jesús, ¿y a quién va a atender? A los pecadores. No me interesa, soy inocente. Te perdiste la visita de Jesús. Te perdiste la visita de Jesús. El muro de las disculpas es tan alto que es tu cárcel. Y tu cárcel no deja que te abracen. Y es una cárcel como esas cárceles de máxima seguridad o de alta seguridad. El otro día estaban presentando por la televisión un especial sobre cárceles de máxima seguridad en el estado de California. Y entonces presentaban a una mamá en el momento en el que va a hacer la visita a su hijo. El hijo está detrás de una pared de 30 centímetros, después de doble vidrio de seguridad, contra balas, contra morteros, contra no sé cuántas cosas más. Es decir, pueden mirarse y hablar por un teléfono. Esa es la visita. Y decía la señora, ya de salida de la cárcel de máxima seguridad, hace 17 años que no puedo tocar a mi hijo. Pero ella por lo menos podía mirarlo. La cárcel de las disculpas es tan cruel, es tan inhumana, que no te deja ni siquiera mirar a Jesús. No deja que Jesús te toque. No deja que Jesús te toque. Pero tampoco deja que Jesús te mire. Ustedes desde luego que son muy inteligentes. Bueno, a veces se les confunden los textos bíblicos, pero ustedes que son muy inteligentes ya habrán imaginado quién es el ingeniero constructor de la cárcel de las disculpas. Es el demonio. Es el demonio. Afectados por el demonio empezaron las disculpas. ¿Dónde empezaron las disculpas en la Biblia? En el Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Apenas cometido el pecado empezaron las disculpas. Porque la desobediencia y el pecado traen dentro de sí disculpas. Le pregunta Dios a Adán, ¿comiste del fruto del que te prohibí comer? ¿Y él qué hace? En vez de decir, sí Señor, cometí ese pecado, falté, desobedecí, lo primero que dice, la mujer fue la que me engañó. Y entonces, y fíjese que no, yo soy inocente, la mujer fue. Y le preguntan a la mujer, y resulta que era una mujer sin vecinas. Y le preguntan a la mujer, oye, ¿qué fue lo que hiciste? La serpiente. La serpiente. Desde que empezaron los pecados empezaron las disculpas. Pero las disculpas, aunque parezcan bonitas, son la cárcel del corazón. Son la cárcel de las mentiras. La cárcel de las disculpas se la inventó Satanás para que Jesús no te mirara y para que tú no lo miraras a él. La cárcel de las disculpas se la inventó el demonio para que Jesús no pudiera tocarte. Porque la carne bendita de Cristo es capaz de sanarte. Y por eso el demonio tuvo que inventarse una cárcel para que Jesús no te tocara. Y esa cárcel son las disculpas. Por eso, si hay una manera bien linda, bien hermosa de confesarse, bien hermosa de pedir perdón, es empezar por este propósito. Yo no me voy a disculpar. Yo no me voy a justificar. No me voy a justificar. Y si usted quiere hacer una buena confesión, una maravillosa confesión, una confesión inolvidable que transforme su vida, le invito a que desde su preparación usted se haga ese propósito. No me voy a disculpar. Ni en mi papá, ni en mi mamá, ni en los problemas que hay. Porque hay gente que es así.
Padre, quiero comentarle que con este ambiente de guerra que hay en todo el mundo, pues le di un puñetazo a mi esposa. Uno siente la cosa un poco reforzada, ¿no? Uno dice, mejor sería que no se disculpara. Eviten disculparse, sobre todo en el sacramento de la confesión. Evitemos disculparnos. Evitemos disculparnos. Porque ahí está la historia también. Esa historia es tan simpática, claro que yo no sé si viene al caso, pero es tan simpática que toca contarla. Resulta que el sacerdote le había aconsejado a alguna campesina que, como ya tenían muchos hijos, pero tampoco se trataba de utilizar métodos artificiales de planificación, le había aconsejado que educara al esposo en eso de la afectividad, que podían tener un poco de ternura, pero que tenían que definitivamente disminuir un poco el ritmo de sus relaciones íntimas. Y al rato aparece otra vez la campesina embarazada. Y entonces el sacerdote le pregunta, bueno, mijita, pero ¿en qué quedamos? Si ya habíamos hablado eso, usted no habló con el esposo, no le explicó. Y dice, ya la feroz risa no dejó. Hay que evitar las disculpas. No hay que disculparse ni en que mi papá ni en que mi mamá. Ni siquiera se disculpen en la feroz risa. Es mejor reconocer uno lo que uno es. La cárcel de las disculpas es la cárcel de las mentiras, es la cárcel que no te deja ver tu realidad. No te deja ver quién eres. Se cuenta, con motivo de las apariciones de la Santísima Virgen en Fátima, que uno de los grandes regalos que les dio la Virgen a los pastorcitos fue que les concedió mirar una especie como de abismo, y ese abismo era el corazón de ellos mismos, y ahí se pudieron mirar, se pudieron conocer. Las disculpas son nuestro gran recurso para no conocernos. Cada vez que nos disculpamos, perdemos la oportunidad de conocer quiénes éramos. Deja de disculparte y empezarás a conocerte. Por esa razón, nos cuesta trabajo pedir perdón, porque estamos acostumbrados a defendernos con disculpas. Y hay una última razón, dijimos que eran 4. La última razón está en el tema del desquite. Esta sí que es difícil de manejar. Es difícil de manejar porque todos tenemos amor a la justicia. Y de alguna manera uno siente que pedir perdón y que arrepentirse es algo muy difícil cuando uno siente que la culpa la tuvo más de uno. Y seguramente en eso hay razón. Por ejemplo, arrepentirse de los pecados. Una persona casada, arrepentirse de sus pecados cuando el otro está tan tranquilo y hace de cuenta que nada ha pasado, es muy difícil. Es muy difícil. Uno quiere que se haga justicia. En otro plano, por ejemplo, en la realidad nacional en Colombia, sucede eso también. ¿Cómo nos vamos a arrepentir de nuestras masacres, dicen los paramilitares, si los guerrilleros siguen lanzando cilindros de gas? Es decir, si la crueldad del otro sigue, tiene que seguir también mi lucha, mi guerra, mi fuerza, y el perdón parece en un momento dado, el perdón parece como una rendición. Pedir perdón es como rendirse. Y rendirse es dejar de luchar. ¿Y cómo dejar de luchar si todavía no se ha hecho justicia? Esto es difícil. Este punto es bien difícil de manejar.
Y aquí hay que hacer una cantidad de matices y explicaciones. Repito el argumento, porque eso lo tiene uno en el corazón. ¿Yo cómo voy a dejar de luchar? Yo tengo que luchar mis derechos, yo tengo que defender mis derechos. Mientras el otro no ceda, si yo pido perdón, pues estoy renunciando a luchar. Y si estoy renunciando a luchar, entonces nunca se va a hacer justicia. Y por eso sigue la pelea. Y por eso sigue la pelea. ¿Qué hacer? ¿Cuál será la respuesta verdaderamente cristiana? ¿Cuál será la respuesta según el Evangelio a este problema que endurece muchos corazones? En alguna ocasión, en estas visitas, misiones en las que el Señor me ha concedido estar, me encontré con uno de estos grupos armados. No digamos en este momento, ni interesa si era de izquierda o de derecha, si era guerrillero o paramilitar, simplemente un hombre que vivía en el monte y que tenía que matar mucha gente. Y decía él: yo ya no me confieso, padre. Un tipo respetuoso, parece que de niño fue muy piadoso. Yo ya no me confieso, padre. No tiene sentido porque mi oficio es este. Y hasta que no les demos en la mula, dice la versión para televisión, hasta que no les demos en la mula a esos tales por cuales, yo no voy a soltar esto. Una persona así se siente incapaz de confesarse, se siente incapaz de pedir perdón. Le parece que no tiene ningún sentido. ¿Cómo se responde a esta objeción? Esto realmente paraliza el corazón y le impide arrepentirse. Pero hay que hacer las siguientes anotaciones. Primera, el hecho de que uno pida perdón y reconozca la culpa que uno tiene, no significa que uno renuncie a luchar por la justicia, que uno renuncie a luchar por un mundo mejor o por un país mejor. Perdonar no es acobardarse, y perdonarse no es rendirse. Aprender a pedir perdón no significa aprender a rendirse, a no hacer nada, a dejarse de todos. Al contrario, pedir perdón es despejar la mente. Pedir perdón y recibir perdón es abrir la mente para que tenga la luz suficiente y para que sepa reconocer qué es lo más justo en cada caso. Pedir perdón no significa que ya no voy a luchar. Probablemente hay luchas que son justas y que hay que seguirlas haciendo, incluso si eso implica el uso de las armas, porque en la doctrina de la Iglesia Católica está muy claro que hay casos que se llaman de guerra justa. No todas las guerras son injustas, hay guerras que son justas. Pero para encontrar cuál es la guerra justa y qué significa defenderme y cuál es la mejor manera de defenderme, necesito liberarme de los enemigos que llevo dentro. Ya harto problema tengo con los enemigos que están afuera. Pedir perdón es liberarse de los enemigos de dentro, y los enemigos de dentro son la mentira, el resentimiento, el odio, el orgullo. Desde luego que una persona que está defendiendo sus derechos tiene que arrepentirse de sus pecados. Claro que tiene que arrepentirse de sus pecados para salir de los enemigos que tiene adentro. Solo cuando salga de los enemigos que tiene adentro, podrá tener los ojos claros y limpios para buscar a los enemigos que tiene afuera. Yo sé que con el problema armado en Colombia es muy difícil entender esto. Entonces, vayamos a un ejemplo un poco más sencillo, un poco más dimensionado. Consideremos el caso de una persona que siente que es tratada injustamente por su jefe. Mi jefe nunca me ha valorado, me ha explotado todo lo que ha querido. Yo una vez fui a pedirle, súbame el sueldo. Me dijo, no se puede. Entonces le dije, págueme más frecuente. Tampoco admitió.
Conclusión, estoy resentido con mi jefe porque ni me aumenta el sueldo ni me paga más seguido. Tengo un grave resentimiento con mi jefe que es un explotador. Mejor dicho, es un negrero. Pregunta, ¿hay o no hay que luchar por los derechos? En este caso, derechos laborales y económicos. Pues sí, claro que sí. Pero ¿cuál es la mejor manera de luchar? Con la cabeza caliente, los ojos inyectados de odio y el tono altanero, seguramente esa no es la mejor manera. Libérate del enemigo interior. Libérate del odio. Deja que se te enfríe un poco la cabeza. 2, 3 noches en la nevera te ayudarán. Deja que se te enfríe la nevera. Deja que se te enfríe. Es que ustedes no dejan acabar. Deja que se te enfríe la nevera para meter la cabeza en la nevera. De manera que se te enfríe la cabeza. Cuando se te enfríe la nevera y luego la cabeza en la nevera, es decir, cuando hayas vencido al enemigo de adentro, seguramente vas a encontrar los argumentos precisos y los momentos precisos. Y si logras tus derechos sin necesidad de violencia, porque también hay violencia en abogados, papeles y demandas, si logras tus derechos sin necesidad de violencia, mejor para todos, mejor. Porque ganar con una pelea es ganar de una vez un enemigo, ¿no? Si logras ganar sin pelear, mejor. Porque ganaste y ganaste todo. En cambio, el que gana peleando, gana la pelea, pero gana de una vez un enemigo. Entonces ganó esa pelea y de una vez se ganó otras peleas. Eso es lo que queremos decir. A veces nos cuesta trabajo perdonar porque tenemos sed de venganza. Pero atención, libérate de la venganza sin liberarte de la justicia. Tú tienes que seguir luchando por tus derechos. Es lo mismo que sucede, ahora damos otro ejemplo también pequeñito, es lo mismo que sucede, por ejemplo, en el matrimonio. Lamentablemente son muchos los lugares en donde la mujer recibe violencia verbal o agresiones o incluso golpes del esposo. Entonces, ¿qué será más sensato? Que ella diga, ¿para qué me confieso si se me pasan las ganas de ahorcarlo? Ese no es una buena idea. No es una buena idea porque usted no sabe si el esposo ya está yendo al gimnasio y tiene el cuello duro. Puede que no sea funcional esa idea. Cuando nosotros decimos pedir perdón, lo que estamos diciendo no es vuélvase un tonto y que cualquiera haga lo que quiera con usted. Lo que estamos diciendo es libérese de los enemigos de adentro para que sepa cómo tiene que tratar a los enemigos de fuera. Cuando usted tenga paz adentro, cuando usted tenga luz adentro, cuando usted pueda orar adentro, usted tiene la mirada, el estilo y la palabra para hacerle bien incluso a su propio enemigo. Esa es la filosofía de Jesucristo. Entonces así nos quitamos de encima los 4 obstáculos que nos impiden pedir perdón. Nos quitamos a la soberbia y le pisamos la cabeza a la serpiente y la vencemos. Nos quitamos el problema de lo difícil que es reconocer que nos equivocamos. ¿Por qué nos lo quitamos? Porque preferimos aprender. Si era que no sabía cómo hacerlo, aprenda. Si era que no podía hacerlo, pida ayuda y reciba ayuda. Si era que no quería hacerlo, pida la gracia de Dios y reciba la gracia de Dios. Además, cuando aprendemos a pedir perdón, el muro de las disculpas se va cayendo. Es tan hermoso, por ejemplo, en ese pasaje de la Samaritana, cómo Jesús le quita todas las disculpas, ¿no? Esta mujer parecía experta en hacer disculpas y en envolver el tema, es decir, yo no sé a qué departamento de relaciones públicas pertenecía, pero era experta en embolatar, cambiar. Y llega Jesús y le va quitando todos los ladrillos y finalmente queda ella sola, con toda su miseria, con todo su pecado, con toda su verdad. Y en ese momento Jesús le puede dar la gracia, el don, la bendición. Ahora,
Le dice Jesús, ahora que ya me puedes mirar, entonces recibe el regalo. Ese momento se dio en la Biblia, Juan capítulo 4, se da en la Biblia en el momento en el que dice ella, sabemos que cuando llegue el Mesías, esa fue la última disculpa que dijo ella, sabemos que cuando llegue el Mesías, como para que Jesús le hubiera dicho, ah, sí, bueno, sí, pero en todo caso ahí estuvimos hablando, te dejo la inquietud, te dejo esa inquietud. Y entonces dice ella, cuando llegue el Mesías, y le dice Jesús, soy yo el que está hablando contigo. Ah, ya. Se le acabó la última disculpa, ya no podía decir, cuando llegue el Mesías, no, el Mesías está ahí. Y ahí le cambia la vida a ella. Yo te invito, desnúdate de disculpas y Dios te vestirá de gracia. Quítate todas esas disculpas, todas esas explicaciones, que es que yo como soy chiquito y soy feo y soy torpe y además yo tenía un abuelo que era masón y además una tía que leía el horóscopo todos los días. Todas esas cosas pueden atarnos. Pero tú tienes, por tu fe en Jesucristo, tú tienes poder para reventar esas cadenas. Sí, tú tenías un abuelo que era masón. Otro abuelo era de millonarios, en fin. Es decir, son casos distintos. Son casos distintos, si nadie se vaya a confundir. Había una abuela que leía el horóscopo, la otra no leía el horóscopo, era analfabeta. Tenía esos problemas. Todo eso se va, claro que usted dirá, no, mi abuela no era analfabeta, era anadelfa, padre, anadelfa. Todos esos problemas pueden afectar tu vida. Pero si tú dejas todas esas disculpas, si tú te desnudas de disculpas, Cristo te viste de amor, te viste de gracia. Y es tan bello recibir el vestido nuevo, el vestido de la gracia. Y el cuarto punto, ¿cómo hago yo que yo quiero que se haga justicia? ¡Aleluya! Estás deseando lo mismo que desea Dios. Dios también quiere que se haga justicia. Pero vamos por orden. ¿Tú quieres vencer a tus enemigos? Sí. Quiero vencer a mis enemigos. Entonces empecemos por los enemigos de dentro. Y tus enemigos de dentro son el odio, la impaciencia, la angustia, la ansiedad, el miedo. Esos son tus enemigos de dentro. Empecemos por ahí. Sí, Dios también quiere que venzamos a tus enemigos, pero vamos por orden, empecemos por los enemigos de dentro, que después de que venzas a los enemigos de dentro, vas a tener el alma en paz, el alma limpia, para vencer también a los enemigos de afuera. Cuando uno quita estos 4 obstáculos, entonces aprende a pedir perdón. Y es una cosa tan linda, tan hermosa. Yo amo mucho, bendito sea el Señor, yo amo muchísimo el sacramento de la Eucaristía. Pero a veces, que no se ofenda mi Señor por lo que voy a decir, a veces yo no sé si amo hasta más el sacramento de la reconciliación. Si yo volviera a nacer, yo volvería a ser sacerdote, creo, por muchas razones, pero tal vez la primera es por la alegría de la confesión. Es que es una cosa fantástica. Mira, ¿sabes lo que es un sacerdote en la confesión? Es un testigo. Yo te digo lo que yo siento. Yo siento que yo soy como un testigo, y yo siento que está Jesús y que está el penitente. Y uno es el testigo que está viendo cómo Jesús derrama misericordia, cómo derrama amor, cómo reconstruye a una persona. Es una cosa tan linda, es una cosa fantástica. Pues cuando la confesión está bien hecha, porque hay veces que uno tiene que pelear con el penitente. Entonces, claro, esas confesiones no son tan alegres ni son tan dulces. Otra gente toca sacarle los pecados ahí, y eso es con una fuerza ahí. Por eso en España tienen el cuento de un sacerdote que estaba confesando, y entonces se acercó un gitano. Resulta que los gitanos en España tienen fama de ladrones. Y el gitano empieza a acusarse de sus pecados, pero no mencionó ningún robo.
Ni un solo robo. Dijo de todo, pero no dijo ni un robo. Y el sacerdote, claro, le entró esa intranquilidad, sintió, esa confesión no está bien hecha. Ve, ahí es donde uno no disfruta la confesión, esa confesión no está bien hecha. Bueno, hijo, ¿y no te acuerdas de pronto alguna otra falta? Trata de hacer memoria. No, padre, no, nada más. Hombre, mira, no tengo afán, o sea, hay muchas cosas que hacer, pero tenemos todo el tiempo del mundo. Por favor, trata de acordarte alguna otra falta que hayas hecho. No, padre. Hasta que el padre, que no sabemos si tenía el mismo carisma del padre Pío, que parece que leía conciencias y descubría pecados de las personas, entonces le dice abiertamente: oye, ¿tú no te habrás robado alguna cosa? Y le dice entonces bueno, yo sí, pero como me llegó el rum de que lo iban a quitar como pecado. El rum. Pues los runrunes que andan ahora son los runrunes del asunto del sexo. Esos son los runrunes que andan ahora. Tanto que uno como sacerdote, siempre que confiesa a una persona, ahora toca preguntarle a las personas. Porque suceden cosas muy extrañas. Algunas dan risa y otras dan dolor. Por ejemplo, una vez se confiesa a un señor y me dice: me acuso, padre, de una gravísima infidelidad a mi pareja. Siento que jamás he debido de hacer eso. Realmente le pido perdón a Dios. Y bueno, sigue arrepintiéndose de los pecados de infidelidad. Yo no sé cómo fue que me sopló el Espíritu Santo y le preguntó cómo era la pareja, otro hombre. Y como a él le llegó el rum de que eso ya no era pecado, entonces ya él no veía por qué acusarse de eso. Me he encontrado el caso de niñas que se acusan porque le echan demasiado azúcar al café y están desperdiciando. Además, ponen el equipo de sonido muy duro y entonces no dejan dormir a la abuelita. Y además de eso, porque una vez miró muy feo a una compañera. Pero si uno habla otro poquito, resulta que lleva una vida de fornicación desmedida con el novio. Pero como a ella le llegó el rum, que eso ya no era pecado, entonces ya ella hizo de cuenta que eso no es pecado. Y eso es peor que el cuento de las disculpas. Porque en el cuento de las disculpas, por lo menos la persona es consciente que ahí hay un problema y se arrepiente, o por lo menos trata de taparlo con un trapo de disculpas. Lo grave está en la persona, que ya le llegó el rum y entonces ya eso no es pecado, ya no hay que decirlo. Yo les invito a ustedes, especialmente en el sacramento de la confesión, vivan la experiencia, que a todos nos cuesta trabajo. Yo no me acuerdo cuándo me confesé la última vez, pero fue hace menos de 8 días. Yo me confieso con frecuencia y me sigue costando trabajo. Eso es como madrugar, uno no se acostumbra. Por lo menos hay unos a los que siempre nos cuesta trabajo. Por favor, ¿hay alguien más aquí al que le cueste trabajo madrugar? Levante la mano. Ay, gracias. Gracias, yo pensé que estaba solo. Es que hubo varios que me miraron con cara de que, no, son cosas que cuestan trabajo. Confesarse cuesta trabajo, madrugar cuesta trabajo, madrugar para confesarse, más trabajo. Hermanos míos, cuando uno deja esos obstáculos, cuando uno deja las disculpas, y cuando uno deja el rum, me llegó el rum, cuando uno deja el rum, cuando ya uno se pone ante Dios y le dice: mira, esta es mi verdad, uno empieza a sentir lo que significa por qué vino Cristo al mundo. ¿Por qué vino Cristo al mundo? Después de una buena confesión, después de un buen arrepentimiento, después de pedir perdón verdaderamente, tú sentirás que se estallan, que se revientan las cadenas de tu familia, de tu pasado, de tus papás,
te sentirás libre, deliciosa y amorosamente libre. Y vas a poder decir desde el fondo de tu corazón, desde el fondo de tu alegría, tú vas a poder decir, ahora sé por qué vino Jesús al mundo. Como lo dijo San Pablo en la primera carta a Timoteo, yo sé que Cristo vino al mundo por los pecadores y el primero soy yo. ¡Qué orgullo santo, si se puede hablar así! ¡Qué orgullo santo el de San Pablo! ¿Ah? ¿Qué tal eso lo que decía? Yo sé por qué vino Jesús, por mí, vino por mí. ¡Qué lindo eso! Eso es lo que siente una persona cuando de veras se arrepiente. Cuando dejamos, hermanos, esa soberbia. Cuando dejamos el temor de reconocer nuestros errores. Cuando dejamos nuestras disculpas y la historieta del run run. Y cuando dejamos nuestra sed de venganza, cuando dejamos de lado todo eso y nos ponemos ante Jesucristo, entonces sentimos que Él nos viste con su amor, que Él nos abraza con su misericordia, que Él nos transforma con su gracia. Y en ese momento podemos decir como San Pablo, yo sé por qué vino Jesús al mundo, vino por mí, vino porque me ama, vino por salvarme. Y esa alegría es tan grande. Esa alegría es la que luego permite el segundo paso. Porque el perdón existe en dos versiones, dijimos. El perdón que uno pide, pero también el perdón que uno da. Quiero advertirles algo. Perdonar es una cosa tan deliciosa que causa adicción. Cuando usted empiece a perdonar, descubrirá que casi quiere tener enemigos por el gusto de perdonarlos. Mire, perdonar es delicioso. Perdonar es delicioso, perdonar es sentir que hay algo de Jesús en ti. Algo de Jesús en ti. Qué cosa tan linda, qué cosa tan maravillosa esa. Yo pocas veces he podido experimentar con tanta fuerza la presencia de Jesús como cuando Él me ha concedido perdonar. Esta vez ya no me refiero al perdón como sacerdote en la confesión, desde luego, sino a ese otro perdón que hace uno a las personas que por una u otra razón lo ofenden o le tienen rabia a uno o lo que sea. Se siente tan cerca a Jesús, tan deliciosamente cerca. Es tan delicioso poder renunciar uno al odio y poder uno sentir que no le hacen daño los dardos del enemigo. San Antonio Abad decía que las redes que Satanás arroja para atrapar las almas en el mundo son redes muy tupidas, muy estrechas. Satanás arroja redes para atrapar a las almas y son redes tupidas. Y decía él, pero los que son pequeñitos, los que son realmente pequeños, siempre se escapan. Tan lindo. Mira, a través del perdón nos volvemos pequeñitos en las manos de Dios y nos mandan unos dardos terribles y se burlan de nosotros y nos atacan y nos disparan y uno siente lo que dice el Salmo, caerán a tu izquierda 1000, 10,000 a tu derecha, a ti no te alcanzará. Salmo 91. Caerán a tu izquierda 1000, 10,000 a tu derecha, a ti no te alcanzará. Eso es lo que uno siente cuando uno puede perdonar. Ustedes no saben, o seguramente sí saben y de pronto lo saben mejor que yo, la alegría que se siente de orar por la persona que realmente nos ha hecho daño. La persona que realmente deberíamos, entre comillas, según las leyes del mundo, deberíamos odiar. Cuando oramos por esa persona, que Dios el Señor venga a nuestros corazones, nos regale el milagro del arrepentimiento para llegar al milagro del perdón. Que nos regale el milagro de sentirnos perdonados para que nos regale el milagro de perdonar. Es maravilloso descubrir el perdón. Es maravilloso descubrir la fuerza del amor y sentir que eso sucede por milagro, porque uno con las fuerzas de uno no alcanza. Pero es tan lindo el poder de Dios, es tan grande. Y si hay algo maravilloso, si hay una frase, si tuviéramos que quedarnos con una sola frase de la Biblia, quizá nos quedaríamos con esa que le dijo Jesús a la mujer adúltera: yo tampoco te condeno, vete en paz
no vuelvas a pecar. Hermanos, el perdón es posible, el perdón libera, el perdón cambiará nuestras vidas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Te diré, mi amor, Rey mío, en la quietud de la tarde, cuando se cierran los ojos y los corazones se abren. Te diré, mi amor, Rey mío, con una mirada suave, te lo diré contemplando tu cuerpo que en pajas yace. Te diré, mi amor, Rey mío, adorándote en la carne, te lo diré con mis besos, quizá con gotas de sangre. Te diré, mi amor, Rey mío.